ha afeitado Quique Sánchez Flores, estoy en shock. Con lo cual ya no es Luke Skywalker, ahora es Quique Sánchez Flores, porque este hombre tampoco envejece. A lo que iba. Hoy vamos con nuestro editorial dedicado a una imagen que me pasó ayer nuestro buen amigo Javi Cobra, Javier Sáez, el director deportivo del E1 Valencia de Paiporta, y que ejemplifica bien a las claras todo lo que mueve el fútbol y el deporte base. Efectivamente, ese fútbol y ese deporte base que en muchos casos es ignorado de manera sistemática por los grandes medios, hablo en tamaño, grandes medios de tamaño, pero que si le das el cariño que toca y la cobertura adecuada, puede convertir cualquier medio en muy grande. De hecho, Sport Base es un muy buen ejemplo de esto último que comento. Decía que esta foto que me mandó me sorprendió bastante porque mostraba las gradas del estadio del Terrer, allí en Paiporta, donde, por cierto, he tenido la suerte de estar bastantes veces en actos de presentación en los últimos años, incluso jugando alguna pachanga entre veteranos de equipos Levante, Valencia y demás, y periodistas barra famosos. No somos famosos, pero nos arrastramos por los campos como si lo fuéramos. He podido estar allí en el Terrer y la foto que me mandó Javi Corra ayer estaba espectacular. Estaba llenísimo el campo, pero a reventar. Más de 600 personas en la grada viendo. Yo pensaba al amateur, yo pensaba al juvenil, pero no. Estaban viendo al equipo infantil A del E1 Valencia, que es segundo en la tabla, y se la jugaba contra el Valencia B, que es líder de la categoría. Los paiporteros buscaban darle un zarpazo a la lucha por el ascenso a Liga Autonómica, que es su gran sueño de final de temporada, y los valencianistas querían los 3 puntos para amarrar la Liga de manera matemática. Recordad, como es el Valencia B, no puede subir a Liga Autonómica porque ya tenemos al Valencia A, a la línea A en esa competición. Al final del partido, 1-2 para el Valencia en un choque no exento de polémica, por un par de goles anulados, con alguna decisión arbitral que enervó bastante al respetable, sobre todo local, pero más allá del marcador y más allá de la celebración posterior del Valencia, merecido campeón de esta categoría, tenemos que destacar la pasión que se vivió en el Terrer, lo mucho que mueve, como decía antes, el fútbol base en categoría infantil. Estamos hablando del grupo segundo de Liga Preferente Infantil. Las pasiones que levanta y la importancia que merecen también estas categorías que habitualmente son ignoradas, porque es verdad que el fútbol amateur mueve bastante, ya no hablo de profesional, hablo de amateur, hablo de, yo qué sé, primera federación, segunda federación, tercera federación, hablo de la Lliga A.Comunitat, hablo también de las ligas Federación Valenciana, primera, segunda y tercera, que es verdad que hay el puntito amateurismo todavía superior, pero claro, cuando bajas de juveniles y dejas a un lado la juvenil preferente, ya primera juvenil, segunda juvenil, los cadetes, dejando a un lado la Liga Autonómica, son categorías a las que mucha gente no presta atención. Y este fin de semana vimos que sí habría que prestar más atención, que levanta muchas pasiones y que la importancia que tienen, aprovechamos este editorial para reivindicarla. Así que enhorabuena también al E1 Valencia por el esfuerzo, a todo su staff, a su cuerpo técnico, quedan un par de jornadas todavía por disputarse y todavía puede pelear por el ascenso con el Mislata, que es el otro equipo que está peleando por esa segunda posición que daría el ascenso a la Liga Autonómica, pero esa es la imagen que queríamos que fuera protagonista en nuestro editorial, que recordemos, como todos los editoriales y los cierres, los tenéis disponibles en nuestros canales de Twitter, de YouTube, de Facebook y de Instagram, nada más se cuelgue el episodio.